Buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Lice. Las 6 en punto y apenas estamos 5 personas. Feriado es. Sí, sí que deben estar tumbeando. ¿Qué tal ustedes, sus todos santos? ¿Cómo son sus tradiciones? ¿De dónde es Luis Alberto? Bueno, parece que no está Luis Alberto. Eric, Dicen, ¿de dónde eres Luis Alberto? ¿Cómo son tus dicen, ¿cómo tradiciones? está? Buenas tardes. Primeramente, ¿no? Nos satisface que continuemos el módulo con su persona, ¿no? Ah, gracias. Como le habíamos retirado del anterior módulo en Oruro, y le comento, ¿no? De la manera que mandó el mensaje, sí, tenía razón, Lisa, ¿no? En este momento estamos, ¿no? Con esto de las costumbres de Todos Santos, ¿no? De las costumbres que tenemos en estas fechas de visitar a nuestros seres queridos. En este momento me encuentro con en eucaliptus, ¿no? Y un poquito la señal, ¿no? Es un poquito deficiente, ¿no? A veces hay señal, no hay señal, pero estamos haciendo lo posible por estar presentes en la clase. Gracias, Licen. Saludos desde Oruro. A ti más bien, un abrazo. Oruro, 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 presente entonces. Lourdes Ríos, ¿de dónde es usted? ¿Me hace recuerdo, por favor? Soy de Aurora también. ¿De dónde? Seguro. Oruro también. ¿Cómo son las tradiciones allá en Todos Santos? Seguimos en las tradiciones. ¿Sí? No son tan tradicionalistas como, no, como Potosí, ¿no? No, también tenemos nuestras tradiciones. Bueno, cada familia tiene, ¿no? Pero a estas alturas del día, bueno, se suelen seguir estando en familia, los que han casado o otros que van a conocer. Ah, qué lindo. Diferente. Adam Mita, ¿de dónde es usted? Buenas tardes, Lice. Compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi persona es de La Paz, oriundo de la provincia de Inquisibi, segunda Segunda sección. sección, Quime. Segunda sección, Bien, Quime. bien debe bailar museñado usted. Capísimo. Debe ser. Nos va a enseñar algún día que Tarqueada. estemos por ahí. Tarqueada. Ah, qué bien. Sí, pues en tiempo de la Jayupacha. La Claro, ahí tarqueada. es como que llame a la lluvia. Ajá. En Aymara, a ver, díganos cómo están, colegas, su saludo, a ver, por favor. Aski Haipuki Panaya, Hilatanaka, Culiacanaka, Ucamaraki, Tata licenciado. Así sería. Le he entendido algo de tata licenciado. Disculpe la ignorancia. Claro que sí, licenciado. ¿Usted de quechua es, licenciado? Qué chiste. Qué bien, qué bien. Ah, Qué lindo. El quechua me gusta, pero nunca pude aprenderlo. Quería. estamos en las mismas. Yo quiero aprender Aymara y nunca puedo. Kamisaki, ¿qué más son? Mm, no sé, algunos términos que sabía ya, pero se me fue de la mente. Pero es importante que sepamos, ¿no? En especial nuestra lengua materna de donde emergemos. Claro que sí, licenciado. Qué bien, gracias Adam. Windsor, ¿de dónde es usted, Windsor? Buenas noches de Oruro. Oruro, Oruro también. Pucha, hartos orureños hay. Bien, Wilson, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Tic. Emilio Monasterios, ¿de dónde es usted, Emilio? Buenas tardes, Lice, a todos sus compañeros. Buenas tardes. Yo soy de aquí del departamento de La Paz, provincia de Tomás Ríos, Ah, segunda Tomás sección Ríos. Ancoray, mis noches. Sí, hemos visto en el anterior módulo tu experiencia educativa en la escuela. Terrible, ¿no? Bueno,
disculpa que diga eso, pero es terrible, ¿no? El trabajo que tú haces. Estás en una escuela rural lejos donde solo existe dos maestros, creo, ¿no? Uno de multigrado y uno de inicial, si no me equivoco. Sí, así es, Liz. Sí, me ha gustado tu trabajo, que los estudiantes trabajen de manera comunitaria, trayendo agüita desde lejos, ¿no? Y ver a esos pequeños niños de 5, 6, 4 años quizás tal vez, y 7 años, 8 años, ayudando, ¿no? Ayudando en el trabajo de riego, si no me equivoco, era, ¿no? Sí, Elise, ¿no? Trabajando con los niños y niñas, ¿no? Más que todo con los de inicial, pero no soy de especialidad, yo soy de primaria, entonces, ay, no, casi hace rato estaban comentando sobre los costumbres, casi yo no aplico porque ya estoy asistiendo a una iglesia, hoy justamente en un bautizo que estuve, o sea, muy diferente, ¿no? A ver, Elise, ¿no? Documental. cómo pasas tú Todos Santos? Perdón la pregunta. En sí, antes tenía esa costumbre de hacer los costumbres de todos los santos, ¿no? Hacer preparación de la mesa, pero cuando ya pasé ser cristiano, todo eso ya no hago ese recuerdo, ¿no? Por eso justamente hoy día estuve con un bautizo, estuve asistiendo, ¿no? Entonces casi ya no aplico lo que es costumbres de las comunidades, ¿no? Poco ya me he apartado de ese lado. Ya, Gracias, Liz. pero no hacen nada prácticamente. Sí, ya no. Ah, ya, qué lindo. Es que tal vez algunos me preguntarán, bueno, ya de una vez avanzaremos. Estamos en espera, por favor. Ya estamos ahí 10. Quería hacer este preámbulo porque miren, este módulo 14, justamente de eso se trata, Emilio, y todos, ¿no? O sea, de recuperar todos nuestros saberes ancestrales y revalorizarnos primero, ¿no? Es interesante, pero luego vamos a estar abarcando. Bueno, ya son las 6:10. Bien, nos enmarcaremos nuevamente, pondremos las reglas de juego, por favor, nuevamente, si vale el término, para podernos acomodar y que no exista ningún reclamo posterior, que no tengamos percances ahora, digámoslo, si hay alguna dificultad o no hay alguna dificultad para el tema, diremos, de el horario, el tiempo de espera, todo eso, por favor. Primero, empezaremos por el horario. Eh, ¿Estamos bien con sábado? A esa hora, 6 de la tarde y hasta las 8, ¿les parece? Lice, mi ilusión estaría apoyando, Lice. Ya, de acuerdo. Muy buenas. Igualmente a Dicen, todos. buenas tardes. Sí, Zulma. Sí, dicen, yo creo que sábado a las 6 está bien, pero quizás usted hablaba también de de las costumbres, ¿no? Y quizás este sábado podríamos reducir el tiempo, bueno, por lo menos por mi parte yo le pediría consideración, puesto que igual, ¿no? Yo tengo esas costumbres y bueno, este año estamos haciendo, ¿no? Lo que es costumbres de Todos Santos. Y Va- le pediría tolerancia quizás por hoy, al- reducir el horario, ¿no? Pero de 6 a 8 me parece prudente. ya, no hay problema. Pero de acuerdo, está bien, ¿no? Ya. Álvaro, ¿qué dice? Álvaro Quispe. Dice, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. también tenía esa misma idea, licenciado, de poder seguir como el anterior módulo en el mismo horario, tal y cual hemos estado, tal vez con algunas orientaciones también durante la semana. Muy de acuerdo, de 6 a 8 los sábados. Ya, perfecto.
Creo que no hay ninguna noción en contra, ¿verdad? Si hay, por favor, manifiéstenlo. Bien, no hay. Entonces nos quedamos de 6 a 8 los días sábados. Eh, mm, Otra situación, el tiempo de espera. Yo quisiera, con todo respeto, no quisiera poner, diremos, un tiempo de espera, sino directamente que se vaya a lo que es la autoformación, porque esto es prácticamente autoformación de nosotros, ¿no? Y es una obligación estar todos a la hora indicada. Pero de todas maneras, a veces la señal, el lugar o quizás alguna reunión podemos ver, ¿no? Y bueno, vamos a tener un compás de espera, diremos, entre media hora y una hora, les parece, aunque sea, porque se puede entender eso, ¿no? Pero la cosa es que nosotros arrancamos hasta las 6:15 y listo. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, otro aspecto. Miren, el día lunes vamos a tener nuestras clases de tutorías. Se va a grabar también esa clase y nos han encomendado que también que, al igual que estas clases, podamos subir. Y para eso, bueno, también les pediría que por favor asistan. Claro, no se va a llamar asistencia, pero sería importante que asistan por lo menos, aunque un rato que asistan y listo, ¿no? Como un acto de presencia y para también eh, dar veracidad al trabajo que hemos o estamos realizando. Otro aspecto también, dentro de las tutorías, aparte de las tutorías, cualquier momento, cualquier instante, por favor, pueden comunicarse también a la línea WhatsApp. eh, Estamos para orientarles. Las actividades para este módulo son eh, relativamente sencillas, no son tan cargadas. Un poquito está más liviano, pero de todas maneras se nos ha recomendado de que tenemos que tomar muy en cuenta la asistencia. Por favor, ustedes también, la asistencia es obligatoria y es un deber que tengan que estar, por favor, ¿ya? Para no sopesar. Ahora, el anterior módulo hemos tratado de recuperar y hemos tratado de ayudarles a muchos de ustedes por el tema del acceso a las tareas. Sé que a la última semana es un poco cargado, pero tendríamos que hacer el esfuerzo, por favor. Uno. Dos. Prevean, por favor, prevean que no, bueno, que sus tareas puedan subir a tiempo, por lo menos una media hora antes, antes de la hora indicada, ¿no? Por favor. Es que el anterior módulo hemos tenido compañeros que no han presentado y bueno, hemos tenido que ser incluso penalizados, ¿no? Por los compañeros, pero de todas maneras eh, la vocación de servicio, el trabajo también estamos para eso, ¿no? Pero de todas maneras nos evitaremos, por favor, no hacernos pisar con el tiempo. Trataremos de hacerlo. Y si algo está pasando o no está pudiendo hacer la tarea o quizás X o Z motivos, por favor manifiéstenme. Dígame y vamos a ver las posibilidades para poder viabilizar pues sus trabajos, por favor, ¿ya? Pero la cosa es que tienen que presentar sí o sí, ¿ya? Bueno, con esos antecedentes vamos a empezar, por favor. De la sugerencia que decía Zulma, bueno, de acuerdo, ¿no? Vamos a hacerlo lo más cortito posible por el tema de esta sesión, puesto que además es una parte introductoria de lo que vamos a desarrollar
a lo largo de este módulo. ¿Les parece? Bien. Eh, Quería empezar con una lectura motivadora, pero bajo la sugerencia de Zulma, vamos a iniciar ya nomás, como diría un dermatólogo, nos vamos a ir al grano. Ah, y la asistencia, me estaba olvidando, la asistencia. Vamos a llamar media hora antes o llamamos a las 7 en punto. Media hora antes de la conclusión de la clase o llamamos a las 7 en punto. A media clase. Tienen la palabra eso más, por favor. 7 dice Rosario. ¿Qué dicen los demás? Lice, la parte de asistencia, yo creo que es la decisión de usted, Lice. Cualquier momento, nosotros si vamos a fijar la hora y esa hora nomás tal vez vamos a escuchar, no creo que se sea también, ¿no? Claro, es La que sugerencia mía es, usted puede pedir. de acuerdo, pero lo que quiero es que estén todos, ¿me entienden? A veces por algún motivo se va la señal y, pucha, en el anterior módulo hemos tenido percances, ¿no? De que estoy aquí, pero ya había notado, pero para eso, ¿no? Quiero que estén todos, por lo menos a esa hora todos para decir presente, ¿no? Ahora, si es que no da su micrófono, todo eso, hay formas de decir, aunque un mensajito, aunque por WhatsApp, por favor, díganme presente para que quedemos, ¿no? Por favor. Entonces, quedamos a las 7. Adán Mita, ha levantado la mano. Adelante, por favor. Sugerencia, dice que sea faltando media hora para la culminación a las 7. Ya. A ver. Media hora para la culminación. Manfred, ¿qué dices? Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Sugeriría a las 7 de la tarde, por favor, licenciado, así como usted estaba mencionando, para tomar pues las previsiones en cambio, en caso del micrófono, de Ujú. la señal. Entonces, creo que es buena pues, esa opción, ¿no? Que nos está sugiriendo el licenciado. Gracias. A ver, si hay alguna persona más que desee que sea media hora antes de la clase, lo puede hacer, por favor. Caso contrario, la mayoría creo que mandaría, puesto que los demás seguro que van a estar de acuerdo con lo que decidan la mayoría, pues, ¿no? Selma dice a las 7. Alguien que apoya la noción de Adán Mita. A ver, Zulma dice media hora antes de la clase. Ya. Votación. Van a levantar la mano. Opción 1, 7 de la noche, llamado de la lista. Opción 2, va a ser media hora antes, ¿ya? Bien, ¿quién está? Mendoza. Hortensia levantó la mano, creo, si no me equivoco. Por favor, adelante. Y Rosario también. Enseguida, Hortensia primero. Lice, buenas noches. ¿Cómo está? Estaría bien a las media hora antes. Ya. Rosario, ¿qué dice? ¿Quién levantó la mano? Ya, a ver. Rosario 7. Ya, bien. Eh, ya. Opción 1, 7 de la noche en punto, o'clock. Opción 2, media hora antes de culminar la clase, vale decir, 7:30, 7:30, pues, ¿no? Sí. Pueden votar, por favor, a ver, estoy viendo en el chat
opción 1, 7 de la noche, y opción 2, ya saben. Opción 2, media hora antes. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 6, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2. No hay más votitos. Bien, a las 7 de la noche entonces vamos a llamar la asistencia. Ya, la mayoría se ha manifestado. Bien, les cuento que este módulo es bien interesante. Habla de diferentes corrientes epistémicas, diferentes pensadores, pedagogos, que manifiestan pues su punto de vista acerca de lo que es la pedagogía, nuestra cultura, la construcción del propio ser. Les cuento que este módulo es muy interesante y para mí muy discutible. Pero comenzamos. Bien, ¿dónde estamos? Ahora sí, comenzamos. Dentro de las tradiciones pedagógicas modernas, el currículo pasa a ocupar el lugar de la didáctica, centrado solo en los contenidos y en aspectos administrativos, las instituciones escolares, lo que vivimos hoy. Eh, los quienes son ahorita directores aquí en el grupo nos van a dar, bueno, la razón. ¿Por qué? Porque al maestro no lo miden por su capacidad, le miden por el grado de conclusiones de contenidos temáticos, ¿no? Y miren a dónde estamos llegando, a esta tradición francófona, perdón, y es cuando el currículum toma mayor peso que lo que va a ser la didáctica. Además de que en esta pedagogía francófona, bueno, debemos destacar otro aspecto bien importante que es, a ver, un ratito, ahora sí, esto que está pasando, ahora sí, que es, pues, que, miren, en esta escuela francesa, la educación, la pedagogía y la didáctica se consideran, pues, ciencias de la educación. Y en esta parte ya podemos mencionar de que, bueno, hay varias, varias ramas que se unen para formar una sola. Estamos hablando de la psicopedagogía, por ejemplo, que es apoyada por la sociología, la filosofía y la historia de la educación. Y, por supuesto, la psicología, que forman parte de la psicopedagogía que actualmente conocemos, ¿no? Y la educación fue un instrumento clave que ha permitido fortalecer los estudios sociológicos y que bajo esta medida ha ido desafiando a diferentes aspectos educativos para fundar lo que va a ser la ciencia sociológica, según estos autores. Ahora, según la tradición alemana o germana, o conocida también ciencias de la educación, bueno, habla de estos aspectos de la formación y la formalidad, conocido como el Bildung,
referida pues, a las aportaciones de los autores que han contribuido al desarrollo de las diferentes perspectivas, ¿no? Y dentro de estas perspectivas distingue entre la pedagogía y la didáctica, que abarca una educación totalitaria, mientras que la didáctica se enfoca específicamente en la formación de la enseñanza. Bueno, esta es una educación especial, ¿no? La alemana, porque varios filósofos como Kant, Hegel, Humboldt y otros están pues están entrometidos en esta tradición alemana. Y vamos con el pensamiento pedagógico latinoamericano. Aquí uno de los mayores exponentes es pues Enrique Dussel. Y es un contemporáneo, pues, ¿no? O sea, actual pensador de lo que va a ser la pedagogía latinoamericana, que propone la filosofía basada en el diálogo y la escucha de los excluidos del otro radical. Vale decir, este investigador, el señor Dussel, si ustedes han podido advertir el video que he puesto en plataforma, no sé si alguien lo ha visto. ¿Alguien lo ha podido advertir? Quizás Adam o Windsor lo ha podido advertir el video. ¿No? Bueno, parece que no. En el video que está colgado en la plataforma, habla pues de este señor, este señor Dussel y presenta su teoría interesantísima de despatriarcalización, decolonial y también de verificar o mostrar la verdadera historia de los pueblos. Y en este aspecto, pues, en verdad habla, por ejemplo, el señor Dussel. Bueno, es una aberración lo que dice la historia de Cristóbal Colón, que ha descubierto América, ¿no? Pues sí, porque en esta parte de América ya existían, pues, ¿no? Los pueblos indígenas y incluso hasta podremos decir algunas tribus que ya existían. No es que el Señor lo ha descubierto, ¿no? Cristóbal Colón. Pero la historia marca a un eurocentrismo, menciona este señor Dussel. Y tiene mucha razón, ¿no? Está marcada la historia a un sentido eurocentrista. Y Dussel nos encamina a que podamos escuchar al otro, al excluido. Y pone incluso un ejemplo de que a la escuela van dos niños, una niña eurocentrista y otro niño que es de condiciones humildes. Y bueno, hay un rechazo a este niño de condiciones humildes. Pero no tiene la culpa la niña porque en sí está formada así, en un sentido eurocentrista. Y lo que debería hacer es más bien conocer al otro, ver si tiene alguna lengua nativa, lengua materna, y bueno, empezar a valorar, ¿no? No tener un solo criterio apresurado de que se manejan de inferioridad, superioridad
y que el pobre es inferior y que el que tiene buenas condiciones económicas o eurocentrista son personas superiores, ¿no? Entonces, este señor Dussel nos habla de este diálogo de escuchar a los excluidos. Ahora, le decía hace rato al participante Adán Mita, a ver, por favor, háblenos en Aymara. Y les juro, no sé qué me habrá dicho, pero eh, qué lindo, ¿no? Es escuchar otros idiomas, qué lindo es conocernos, sus tradiciones. Estaba comentando también cómo son sus todos santos, no sé. Qué lindo es nutrirse de esa tradición del otro, ¿no? Y no solamente quedarnos con nosotros mismos. Ahora incluso me preguntaba, ¿usted habla quechua? Claro, hablamos quechua. Y vale decir que Adamita y quien les habla, por ejemplo, ya estamos hablando dos idiomas, ¿no? Y a diferencia de algunos que quizás tal vez se les dificulta hablar alguna lengua, ya sea aymara o quechua, dependiendo del contexto donde trabajan, pero deberíamos hacerlo para enriquecer y enriquecernos a nosotros mismos, ¿no? Ahora Freire también habla de una educación popular valiosa. Dice que aquellos que educan y se educan entendiendo al sujeto como un agente capaz de transformar su realidad, es como un actor histórico de cambio hacia una sociedad más justa y equitativa. Este señor Paulo Freire, en sus diferentes libros, menciona pues la equidad, la justicia social y sobre todo habla de una formación pedagógica latinoamericana donde exista ese respeto y esa aceptación de uno y el otro. Es importante, ¿no? Lo que menciona este señor Freire, la formación del pensamiento pedagógico latinoamericano, que se basa pues en la decolonialidad, perdón, y la contrahegemonía. O sea, hegemonía es que esté todo centrado, ¿no? Que concibe la educación y la pedagogía como un proceso político. Pues en verdad, si es que los las autoridades de diferentes países verdaderamente tendrían o pondrían su vista a la educación, se darían cuenta que es es un arma terriblemente importante que puede llevarnos al desarrollo, ¿no? Es decir, que aquellos que educan y se educan, dice, es un agente capaz de transformar su realidad. Sí, ¿qué está pasando aquí? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno, en la historicidad de la pedagogía crítica latinoamericana vamos a tener 5 troncos. Vale decir que como Hola. resultado emergente... Hola. Sí, sí, adelante. ¿Con quién? Luis de Potosí. ¿Cómo está, Luis? Dígame, adelante, por favor. A ver, convendría hacer una breve puntualización a lo que usted manifiesta. Compañeros, buenas tardes. Al licenciado, buenas tardes, voy a disculpar. Sí, sí, adelante, adelante. A ver, estoy notando una especie de carácter introductorio entre lo que tradicionalmente hemos conocido como actividad educativa y una corriente emergente que corresponde a las filosofías del sur, ¿no? Exacto. Estamos hablando de Dussel, de Grossfogel, de la Catherine Walsh, ¿no? Del mismo Freire, ¿no? Y usted hacía una comparación muy interesante, pero que conviene
hacer el génesis. Hay un pensamiento que dice, es del francés, ¿cómo se llama? Pierre Bourdieu, ¿no? Bourdieu plantea, desde el punto de vista sociológico, su criterio acerca de la educación. Y él dice, por ejemplo, la educación, para aquellos que consideran que es un acto de justicia, no es así. Es el acto más político que está diseñado a perpetuar las bases sociales de la reproducción, ¿no? O sea, para Bourdieu, no es un acto de justicia la educación. La educación es un instrumento que está diseñado para la reproducción de las clases sociales. ¿Qué quiere decir eso? Significa que la educación, a través de la educación, del sistema educativo de los diferentes países, y en este caso aquellos que adoptamos como sistema educativo o lo que normalmente conocemos, ese tipo de educación está hecho para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres. En la lógica maquiavélica de Maquiavelo, para que haya ricos, tiene que haber pobres, ¿no? Entonces, esta lógica es la que sostiene a los sistemas educativos, incluso el nuestro. Ajá. ¿No? Por eso hay, pues, unidades educativas privadas, y usted ha hecho ha analizado solamente la punta del iceberg, cuáles son los elementos. Por ejemplo, decía, la violencia simbólica. No, es difícil que un estudiante del área dispersa se lleve bien o se lleve en similares condiciones con un estudiante del área urbana, y peor de los colegios particulares. Es imposible, ¿no? Ahí quiero hacer un paréntesis, licenciado. Hay una TikToker que realmente da risa desde el punto de vista sociológico, esta Albertina. Es objeto del uso, ¿no? Materializado por para los empresarios. Así lo va a entender Bourdieu. Entonces, Bourdieu nos plantea que los sistemas educativos de los países están orientados a eso. Los ricos, a través del sistema educativo, tienen que garantizar que sus generaciones futuras sean las mismas condiciones o mejores. Entonces, para que haya eso, tiene que haber otros perjudicados. Entonces, Dussel y todas las escuelas del sur plantean, por eso precisamente, las filosofías del sur, que son pedagogía del oprimido, filosofía de la liberación, entre otras, ¿no? Que pretenden mostrar una alternativa no solo educativa, sino una alternativa social, política, a esa realidad, ¿no? Entonces, estamos en ese escenario, el Estado, a partir de la Constitución y el espíritu formativo de esa Constitución, se ratifica en el diseño curricular de la Universidad Pedagógica, plantea este escenario, y por eso lo estamos tocando. Claro. Adopta este escenario de las filosofías del sur como una alternativa a ese carácter político que tiene la educación de los sistemas tradicionales. Entonces, pero la realidad es muy compleja, no es como para decir funciona. Las filosofías del sur van a ser abrazados, por ejemplo, por países, y ahí está la gran debilidad. Las filosofías del sur van a ser abrazadas, por ejemplo, Venezuela, Cuba, en nuestro contexto, Argentina, México, hasta
México hasta cierto punto, Argentina, Brasil, Bolivia, pero en hechos, licenciada, en hechos, visto como una integralidad las filosofías del sur, como que, miren, han llegado a una crisis social en estos países que realmente son muy preocupantes. Cuba, por ejemplo, no tiene energía ni para encender una luminaria en la noche, por ejemplo. Es un fenómeno Hecho real. vinculado a este escenario. Mire en Venezuela, mire Argentina antes de la llegada de Milei, por ejemplo, era terrible. Y ahora veamos nuestro país. Ese es el tema. Por eso usted decía, Freire, por ejemplo, no va a permitir que disasociemos el carácter pedagógico de lo político, ¿no? Entonces, para Freire, por ejemplo, es una acción política la educación. Pero con justicia social, dice, ¿no? Exacto. Pero el tema, entonces, desde esa perspectiva, no podemos dividir lo político de lo social, de lo educativo. Y si hacemos desde esa perspectiva un análisis, nuestra educación y nuestra realidad nacional, eso es preocupante. Entonces uno se pregunta si adoptamos en su entera dimensión el modelo de colonial, podemos llegar a ser Venezuela, podemos llegar a ser Cuba en términos de carácter político, económico, social, porque no vamos a anexarlo el carácter educativo de estos elementos que ellos mismos plantean. Muy complicado, ¿no? Por lo menos en hechos, la Universidad Pedagógica, en tratar de extender el pensamiento decolonial, ha debido avanzar un 1%. Mi perspectiva muy empírica, por supuesto. Eso quería compartir. No, está bien, querido Luis, porque ya nos está dando un pequeño pantallazo de lo que va a ser todo el módulo y como decía al principio, esto hasta va a ser discutido, porque viendo, palpando nuestra realidad y teniendo en cuenta estas teorías, hasta podemos tener nuestro propio criterio si funciona o no funciona, ¿no? Y de eso se trata justamente la maestría de políticas de formación docente, de ver eso, ¿no? Cómo estamos formando, bajo qué teorías y ver y encaminarnos hacia qué tipo de educación queremos ir. Bueno, continuamos. Gracias. Ahora sí, un segundito, vamos a compartir. Estamos recuerden que de 15 minutitos vamos a estar llamando la asistencia, por favor. Bueno, tenemos los 5 troncos que nos plantea acerca de las pedagogías de las críticas latinoamericanas. Un primer tronco hace referencia a Simón Rodríguez, otro pensador venezolano, y José Martí, que hace escritos pues, que abordan a la creación de la educación. Bueno, pero este tipo de educación que nos haga americanos y no europeos, ¿no? O sea, se centra ya no en lo eurocentrismo, sino en el americanismo. Un primer tronco. Un segundo tronco podemos advertir está asociado a las universidades populares del Perú. Es que, ¿por qué estas universidades del Perú, Salvador y México? Porque se trata de establecer que estas universidades respondan a las necesidades del pueblo, de los trabajadores. Un tercer tronco, ya ahí nos adentramos a nuestro país y podemos ver acerca de la experiencia de Lailu Arizata, ¿no? Que es el trabajo comunitario,
pero que la verdadera escuela se construye pues en una estrecha relación con la comunidad. Un cuarto tronco hace referencia a los enfoques de la educación popular, vale decir, que enfatiza en los procesos de la lucha popular de la opresión y la desigualdad educativa, como hacía referencia justamente Luis, ¿no? La necesidad de impulsar cambios a partir de una visión integral, pero de una educación popular. Un quinto tronco, la educación emancipadora y la obra de Paulo Freire, ¿no? La educación, pues, en este sentido y en este periodo en especial, cientos de alternativas se han configurado sobre la educación desde los movimientos sociales, grupos cristianos, pero lo que sí aquí hace referencia en este quinto tronco es la influencia fuerte de Paulo Freire acerca de la pedagogía de la liberación y la pedagogía del oprimido. Además de troncos tenemos nudos, unos nudos constitutivos que nos van a ayudar a poder entender de mejor manera las pedagogías críticas latinoamericanas. Una pedagogía contrahegemónica, pedagogías territoriales, de alteridad, pedagogías de la praxis, y cada una de ellas, por ejemplo, nos van a guiar en el proceso de la educación transformadora, comprometida, ¿no? Además que estos nudos han emergido como una reacción de esas desigualdades, de ese marginamiento de los problemas particulares que ha tenido en América Latina. Y lo que mencionábamos hace instantes atrás, para desarrollar una pedagogía que fomente a la justicia social y emancipadora. Por ejemplo, las contrahegemónicas, ¿qué quiere decir? Recuerden que hegemonía va a ser dominio de entidades, de algunas entidades sobre otras. Entonces, contrahegemónica es de sacarnos de ese dominio de las sociedades capitalistas, patriarcales, hasta incluso racistas, ¿no? Que esta propuesta lo señala Paulo Freire. Una pedagogía territorializada, contextualización sociohistórica geográfica. Pues si hablamos de contextualización, es hablar de lo propio, de lo local, de lo contextual, del contexto, que buscan superar el pensamiento dependiente y eurocéntrico. Y al inicio hacíamos referencia a cuán importante es pues recuperar nuestras tradiciones, costumbres, nuestra cosmovisión, ¿no? Cuán importante es partir del reconocimiento del yo para poder advertir hacia dónde vamos. Entonces, en estas pedagogías territoriales, lo que se pretende es potenciar ese proyecto cultural que permita romper el colonialismo y el eurocentrismo. Una pedagogía de la alteridad se trata de concebir las ideas del otro, pensamientos, aspiraciones. ¿Qué piensa él? A ver, sobre nuestra pedagogía o sobre nuestra, no sé, malla curricular. ¿Cómo lo están asimilando en Oruro? ¿Cómo lo están asimilando en La Paz? Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, ¿cómo lo estamos viendo? Y ni siquiera eso, sino cómo lo estamos aplicando.
y qué resultados se tiene en realidad a esto, ¿no? Ahora, incluso hasta podemos ver, eh, comparar ciudad y campo, cómo se está llevando. Debería ser en igualdad. ¿Se estará llevando en igualdad? ¿Se estará desarrollando en igualdad de condiciones? Los contenidos, no, sí. Y ahí pues tendríamos que escuchar las ideas del otro. ¿Por qué no se brinda la misma educación en la ciudad que en el campo? ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos abrirnos a esa totalidad de la educación, ¿no? Y en especial, ¿no? Eh, reconocer la diversidad del otro y abrirse a la totalidad de la educación dominante. Otra pedagogía es de la praxis, la práctica, la desnaturalización de la realidad opresora, vale decir, la liberación que requiere la concientización de individuos para avanzar de manera práctica a la transformación efectiva. Aquí ya estamos hablando de conciencia de todos para hacer práctica de nuestro trabajo, ¿no? Praxis de liberación, pero antes la filosofía de la liberación de Dussel y las pedagogías críticas, ¿no? Eh, nos, nos hace referencia a esta liberación de Dussel cuando la liberación identifica el potencial para emanciparse, vale decir, librarse de cualquier tipo de subordinación de aquellos actores que se encuentran en un estado de exclusión social. Y ahí está pues justamente una de las teorías que es la praxis de la liberación, que va a ser el fortalecimiento de los lazos comunitarios, dotando de poder a las acciones liberadoras y permitiendo la visibilización crítica de las tácticas y estrategias viables para lograr la transformación. Vale decir, que van a ser acciones que conecten a los miembros de la comunidad con el objeto de cambiar nuestra realidad que oprime y que nos controla. Esa va a ser la praxis de la liberación. Tenemos una otra corriente que va a ser la latinoamericana y la alteridad oprimida. Vale decir, a ver, dice, perdón, primero remediar, cuestionar, segundo praxis liberadora, tercero involucrarse con la comunidad, ya sea de los proyectos de transformación. ¿Qué nos quiere decir la alteridad oprimida? Cambiar la perspectiva del uno con el otro. O sea, intercambiar esa perspectiva del uno con el otro para conocer sus pensamientos, sus perspectivas, sus aspiraciones. Esto nos quiere decir. Y recién vamos a poder remediar, cuestionar y hacer praxis liberadora e involucrarse con la comunidad, ya sea con proyectos de transformación. Tenemos una descolonización epistemológica. Si hablamos de descolonización epistemológica, tenemos que hablar de construir alternativas a estas formas de pensar, vivir. Es atreverse a pensar más allá de la epistema moderna o del conocimiento moderno, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de la descolonización epistémica? Es
fortalecimiento de los lazos comunitarios dotados de poder, acciones liberadoras permitiendo la visibilización crítica, tácticas y estratégicas para lograr la transformación, ¿no? Entonces, resumiendo, es construir alternativas o formas de pensar y vivir, y atreverse a pensar más allá de lo que uno vive. Las Dentro de de la descolonización epistemológica, bueno, hay tres aspectos que son: uno, la distinción de la dicotomía, la dualidad entre el hombre y la naturaleza, cultura, materia, y es avanzar pues de la mano de la superación de la dicotomía entre ciertas naturalezas, de las ciencias naturales y ciencias sociales. Pero si hablamos de la dicotomía, tenemos dentro de nuestra cosmovisión andina, mm, hay una dicotomía, pues justamente que el hombre está íntimamente ligado a la naturaleza o la madre tierra, ¿no? Y esta dicotomía incluso se vive en una dualidad dentro de la cosmovisión andina, que es el hombre y la mujer. Entonces, esta descolonización epistemológica nos, nos está indicando avanzar de la mano de nuestras cosmovisiones y avanzar a esa descolonización. Un segundo lugar nos habla de la dualidad de sujeto y objeto, una conexión que debe construirse al desarrollo digno de nuestras vidas. Y en verdad, debemos construir, profundizar un autoconocimiento, una autoafirmación de nosotros, ¿no? Y un tercer aspecto que es enriquecer a través del diálogo con los conocimientos científicos. Entonces, no solamente, tal vez algunos podrían tipificar a este modelo sociocomunitario productivo como pachamamístico, ¿no? Incluso así lo han tipificado algunos, ¿no? Pero es cierto, no podemos tampoco estar eh, con nuestras tradiciones, costumbres, ni con nuestra cosmovisión. Pero tenemos que hacer una simbiosis de lo que es el conocimiento científico. Es que sencillamente si nosotros no no conocemos lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, sería pues quedarnos míopes a la realidad que está pasando. Y necesariamente, a ver, haremos una analogía del chat GPT. ¿Qué tal si nosotros, como en algunos países, incluso han prohibido las redes sociales, han prohibido el WhatsApp, eh, incluso que han hecho sobreseguimiento acerca del Face, vale decir la libertad de expresión, han coartado en muchos países, ¿no? Pero no quiere decir pues coartar la libertad de expresión con descolonización epistemológica. No, no, o sea, en esta descolonización misma nos está planteando que debemos enriquecer ese trabajo, ese diálogo con el conocimiento científico. Entonces, en algunos países estamos lamentablemente manejando mal este tipo o este argumento de descolonización.
Pedagogías críticas latinoamericanas. Bueno, esta es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar pues, a los estudiantes a cuestionar, desafiar la dominación, creencias, prácticas que se generen, ¿no? En este aspecto debemos hacer referencia que debemos problematizar posiciones eurocentristas, colonialistas, capitalistas, patriarcalistas, racistas. Debemos cuestionar, ¿acaso a ver, ¿por qué la historia está centrada en el eurocentrismo? Eh, la época de la... ¿Por qué a ver, los europeos han marcado a la historia con la colonia, eh, diferentes estratos en la historia han marcado y en los cuales nosotros como americanos ni figuramos, ¿no? ¿Dónde serían los quechuas? ¿Dónde serían los aymaras? O en este caso tal vez en este aspecto, bueno, no siempre los quechuas ni los aymaras, sino ¿dónde estarían esta región de los incas? Porque en esta región de los incas, recuerden que se tiene los cuatro suyos. Y en la historia, ¿dónde está? No podemos advertir, ¿verdad? Entonces, esta pedagogía crítica nos provoca a que podamos cuestionar y desafiar estas dominaciones de creencias. Pedagogía de la liberación de Freire. Bueno, busca transformar las relaciones de la opresión, fomentando la emancipación de los sectores empobrecidos. Bueno, este es un proceso de despertar crítico que nos va a permitir a los individuos oprimidos reconocer, cuestionar las estructuras de poder que perpetúan su opresión. Claro, es que la educación va a ser está ligada directa o indirectamente a las estructuras de poder. Y peor aún, si éstas se perpetúan. Vale decir, a ver, Luis nos ha planteado un lindo ejemplo hace instantes atrás y nos ha dejado con una duda. ¿Qué ha pasado con Cuba? ¿Qué ha pasado con Venezuela? Y creo que aquí está la respuesta. Es que estas estructuras de poder se perpetúan. Y es que esto va a generar pues más pobreza, más marginación. Y esto es lo que también nos hace referencia a Paulo Freire, ¿no? En este contexto de las desigualdades sociales y políticas. La teología de la liberación latinoamericana de Freire. Bueno, debemos mencionar que primero Freire tiene un enfoque en relación a los movimientos campesinos, indígenas y obreros que han usado la educación como herramienta para desafiar al poder y construir alternativas. ¿Alternativas de qué? Justicia social y dignidad humana. Entonces, ¿a qué se refiere la teología de la liberación? Se refiere a las implicaciones sociopolíticas en el contexto de América Latina. Para Freire, significa pues concienciar este proceso, se logra a través de la comunicación, dando lugar a un diálogo de saberes, donde tanto el maestro como el estudiante tienen la capacidad de educar. Claro, evidentemente, ¿no?
Eh, todos aprendemos. Desde un niño que viene de una educación inicial, ya sea del campo o de la ciudad, el maestro aprende, conociendo su realidad. Y fíjense aquí, nosotros como maestros vivimos latentemente conociendo la realidad de cada estudiante y aprendemos. Hace rato un colega, si no me equivoco, ¿quién es? A ver, voy a tratar de buscar. Hace rato lo estaba indicando. ¿Dónde estamos? A ver. ¿Dónde estamos? ¿Quién es? Hola. Ahora sí, ¿dónde está? Bueno, ya no me acuerdo qué se llamaba. Creo que está aquí, pero en la sala. Ay, a las 7. Haremos a ver una pausita mientras le busco al compañero. Una pausita y ya volvemos. ¿Dónde está? Un cachito. Control de asistencia. Todos atentos, por favor, con la asistencia. Van a disculpar, me he atrasado con 7 minutos. Estamos con María. ¿Cómo estás? Buenas noches, presente. Jorge. Jorge Aguilar Mariño. Jorge Aguilar Mariño, por favor, un mensajito al chat o aunque al WhatsApp, pero ya no más, por favor. Eric, ¿estamos con Eric? Presente. Buenas noches, licenciado presente. Buenas noches. Selma. Buenas noches, Listen, presente. Sandra. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches, Hortensia. Estaba Hortensia. Presente, licenciado. Álvaro. Álvaro Choque, presente, licenciado. Listo. Luis. Presente. Gloria. Presente, Licen. Gracias. Claudia. Gladys. Cuizara Mendoza. Windsor. Presente. Zulma. En sala, Lice. Marco Antonio. Buenas noches, Liz, presente. Buenas noches, Frida. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches, Otilia. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Luis Alberto. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Adán. Aquí está la licenciada. Listo, Luis Fernando. Hola. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Presente, Lice, buenas noches. Santos. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches, Manfred. Licenciado, buenas noches, presente. Omar. Dice buenas noches, aquí presente. Buenas noches, Lourdes. Presente, licenciado. Stanislao. Presente, Lice, buenas noches. Stanislao, gracias. Gladys. Claudia Gladys.
Jorge Aguilar. Bueno, oleado y sacramentado. No hay más. Iboné. Iboné, Araceli, Vicente. Dante. Dicen buenas noches, presente. Buenas noches. Iboné, Araceli, Vicente. A ver, por si acaso, a ver, antes de cerrarlo, veré el WhatsApp por ahí, tal vez. Ahora. Claudia. Parece que su micrófono está mal. Iboné, Vicente, no hay siempre. Aquí me ha mandado un mensajito Claudia Gladys. Debe estar mal su micrófono o algo así. Bueno. Bueno, continuamos. ¿Dónde estuvimos? La liberación latinoamericana de Freire, si no me equivoco. Bueno, esta teología referida a las implicaciones sociopolíticas del contexto, ¿no? Que estuvimos hablando de que se refiere a desafiar el poder y construir alternativas, salvar, renovar, restaurar la dignidad humana, que ha sido pisoteado por sistemas políticos, económicos que priorizan el dinero y el poder sobre las personas, ¿no? Interesante esta teología. Ahora sí. Bueno, pedagogía de la liberación de Freire. Bueno, busca transformar las relaciones de la opresión, fomentando la emancipación de los sectores más empobrecidos y sobre todo marginados. Ahora hablamos de esta teología de la liberación de Freire. Para Freire pretende liberar, que significa concienciar con el proceso, y se logra a través de la comunicación, un diálogo de saberes, donde tanto el maestro como el estudiante tienen la capacidad de educar. ¿Dónde está mi...? A ver si...
praxis de la liberación según Dussel. Para Dussel dice que este es un acto humanizante de los y las oprimidos, que entendió que la praxis de la liberación son manifestaciones específicas de la época y el reconocimiento de las necesidades e intereses, tradiciones, historias y lenguas y la cultura para poder dar a conocer las formas de vida tanto de maestros como de estudiantes. Todo esto contribuye a fomentar una conciencia crítica. Entonces, para Dussel menciona que esta praxis de la liberación debe partir en el reconocimiento del uno hacia el otro, pero respetando sus tradiciones, costumbres, historias, su lengua y sobre todo sus intereses, ¿no? Esto es lo que plantea Dussel. La pedagogía de la pedagogía descolonizadora o decolonial busca reconocer y revalorizar las culturas y los conocimientos locales marginados, poniendo un currículum que integre las epistemologías desde la perspectiva crítica, vale decir. Entonces, busca liberar a los pueblos y comunidades de las estructuras del dominio de la colonización. Por eso es de que esta pedagogía busca revalorizar, reconocer las culturas y los conocimientos locales. A esto hace referencia esta pedagogía descolonizadora. Pedagogía popular. Bueno, esta pedagogía popular también muchos la conocen como pedagogía liberadora. En otras palabras, aparte de los movimientos de Freire, de la educación horizontal, participativa, esta pedagogía popular enfoca al empoderamiento de las personas marginadas y oprimidas, reconocimiento de su forma de pensar, vestir, su cosmovisión, su cultura, su tradición, para actuar y reflexionar y transformar la realidad. Vale decir, un conjunto donde la autogestión y la educación va a servir como medio de organización social. Esta pedagogía popular o pedagogía de la liberación, que se trata, reitero, del empoderamiento de las personas marginadas. No solamente va a haber una pedagogía popular, sino indígenas y comunitarias. Y aquí podemos hacer analogías de nuestro propio trabajo, ¿no? Aquí mencionan, por ejemplo, una educación intracultural, denotando el respeto, la revalorización de las culturas propias, tradiciones, lenguas, cosmovisiones de los pueblos y las comunidades indígenas. Y es evidente, ¿no?, que hay que relacionar con las luchas de los pueblos indígenas y rurales en áreas de reconocimiento de la cultura y sus derechos. Y dentro de nuestro país se ha logrado bastante y se ha trabajado bastante en este aspecto de reconocer a sus culturas. Y es más, a través del Ministerio de Cultura se ha ido reconocimiento, ¿no?, a diferentes grupos, y ni siquiera grupos, sino a indígenas originarios que aún existen en nuestra nación y se han reconocido pues sus derechos y sus culturas.
y además también se los han pisoteado también, ¿no? Como una contradicción de reconocimiento. Pero otro ejemplo de reconocimiento, de empoderamiento, podemos decir, es pues la pedagogía indígena comunitaria. Estamos hablando del Ayllu Warisata, ¿no? Donde el trabajo comunitario es importante, donde las escuelas, o como en Warisata, por ejemplo, han incorporado pues trabajos cooperativos, alineando la enseñanza con las necesidades y realidades de una determinada comunidad. Y si hablamos del Ayllu de Warisata, de fortalecer, pues, de que la escuela debe responder a las necesidades de la comunidad aymara. Pedagogía de la reproducción. Esta pedagogía confirma y fomenta los capitales culturales de las clases dominantes, mientras que devalúa o excluye a las clases populares. Aquí ya podemos denotar la firme convicción de algunas estructuras de poder de clasificar a los estratos sociales, ¿no? Esta pedagogía de la reproducción sostiene que las instituciones educativas actúan como medios de legitimación de las disparidades, no solo económicas, sino culturales y simbólicas. En un contexto en el que las sociedades latinoamericanas están estrechamente influenciadas por la estratificación social, lo que estuvimos hablando a inicios, y el racismo estructural, la escuela tiende a perpetuar la exclusión de los sectores más vulnerables. Este aspecto es terrible, ¿no? Porque en la actualidad es cierto, no estamos luchando contra este tipo de estratificaciones sociales, de toda forma de racismo, tenemos normas, pero en realidad tendríamos que ponernos a pensar si seguimos con esto o ya se ha perdido totalmente el racismo. Creo que, a mi modesto entender, creo que aún no, e incluso hasta se está viendo marcada esta estratificación social por los poderes estructurales políticos que piensan en la perpetuación del poder, ¿no? Y bueno, esta pedagogía de la reproducción sostiene pues que se persigue superar este ciclo de reproducciones a través de una educación participativa y justa de los sectores marginados. Hola. 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 Sí. Sí, Luis, nuevamente. Sí, aquí está justamente de las epistemologías del sur, la pedagogía del sur. Cabalito ha llegado, Luis. Sí, a ver, lo último, voy a empezar por ahí, y ese es el planteamiento de Bourdieu, la reproducción. Tiene un libro interesante, y el que no lo lee no comprende, no va a comprender el sentido social de la educación. Esto es clave. Seamos de tendencia ideológica que seamos, es importante que lo leamos, la reproducción. Pero voy a tratar de un poquito resumir. A ver, todos sabemos desde la literatura que
el transcurrir histórico de la humanidad ha estado más debatido a partir de la tendencia y de los aportes de Marx. Marx, por ejemplo, nos plantea ¿no? las luchas sociales. O sea, ¿qué es la historia? Nos va a decir Marx, es una eterna lucha entre proletarios y burgueses, ricos y pobres, propietarios de los medios de producción y obreros. Así lo entiende la línea marxista, la historia. Todos los eventos de la sociedad, los grandes eventos, están marcados desde este pensamiento por esa interpretación entre una eterna lucha entre ricos y pobres, proletarios y burgueses, propietarios de los medios de producción y simples trabajadores, así. Pero Bourdieu aporta 4 elementos para nuestra realidad, ¿no? Para nuestra realidad contemporánea actual. Y dice Bourdieu, la historia en la actualidad se ha vuelto más compleja y la sociedad ya no solamente se organiza entre ricos y pobres, ya no, sino ahí aparece un elemento que Marx, 3 elementos adiciona a la teoría de Marx. Marx, por ejemplo, nos hablaba del capital económico. Él ya hablaba de capital económico. El capital económico para Marx va a dividir a la gente, va a organizar las clases sociales, según Marx. Pero Bourdieu aporta 3 elementos nuevos, que es el capital simbólico, el capital cultural, ¿no? Y el capital social. 4 capitales que van a configurar las sociedades actuales. Y cada uno de esos capitales va a generar al interior de su organización una eterna lucha por el poder. Por eso los comerciantes, entre comerciantes, luchan sin cuartel para ser el más capitalista, pero a nivel económico. Nosotros, los maestros, ¿no? Los maestros, igualmente, en nuestro campo social va a acuñar también este término, Bourdieu, ¿no? Vamos a entrar en una lucha sin cuartel por ser el que mayor capital cultural, que se traduce en títulos, ¿no? En formación, etcétera. Vamos a entrar en eso y nosotros estamos en ese afán, ¿no? Y también la gente va a pelear por el capital social, cuántos amigos tenemos, porque ese es otro elemento que va a reorganizar las sociedades actuales, ¿no? Entonces, ahí habla. Entonces, en estos grupos sociales, en cada uno de estos grupos sociales, todos luchamos, y yo me incluyo, y no creo que haya otra persona que se haga al margen, para que nuestras generaciones posteriores tengan lo que nosotros hemos tenido o algo mejor. A eso se refiere la reproducción. Por eso yo peleo o yo hago alguna acción para que mis hijas o mis hijos sean de la misma, con el mismo capital cultural o social o mejor. Por eso decía, nadie yo creo que busca que su hijo vaya o le vaya peor que a su papá. Capital. Entonces, educativo, ¿no? Hereditario, ¿no? Más o menos eso. O sea, si yo desde mi ámbito como maestro estoy luchando para que mi hijo sea igual o mejor que yo, los abogados, los ingenieros, y ahí está, vamos a entrar, los dueños de los medios de producción, los oligarcas, ¿no es cierto?, igual piensan. O sea, esa es la reproducción, que sean mejor o gocen de las mismas condiciones o mejores. Por eso hay una descarnada lucha en cada uno de estos
campos sociales, va a llamarlo Bourdieu, ¿no? Entonces, esta es la línea europea que el doctor Grossfogel va a decir ha sido sangrienta, licenciado. Ha sido sangrienta desde la aparición de la religión, ¿no? Usted hablaba de episteme. ¿Y qué es episteme? Es la forma en que yo concibo que se dan las cosas y en función a esa concepción que yo tengo, obro en mi medio, ¿no? Hago las cosas. Pero el concepto de epistemología ya va a más grandes escenarios. La epistemología europea, por ejemplo, el doctor Grossfogel maneja este término, epistemicidio. ¿Y qué va a decir que es epistemicidio? Es la epistemología europea ha aniquilado formas de pensar, uno con las mujeres, ¿no? En la Edad Media. Ese es el primero, dice el doctor Grossfogel. Por eso pues, el hombre ha venido superior siempre a las mujeres. Eso no es casual. Ha habido, según el doctor, miles de mujeres han sido quemadas en la Edad Media por el derecho a pensar libremente. Ese es el primer acto epistemicida. Con los negros del África, ¿no? Con los protestantes, 4 eventos, y finalmente con los indios de América, ¿no? Estos cuatro eventos históricos de aniquilamiento de las formas de pensar distintas a las europeas ha estado presente en América Latina, ¿no? Y por supuesto también en América, en los nuevos continentes. Pero esto licenciado, conviene también decir a dónde nos lleva, ¿no? Porque, mire, hasta ahí esas bases van a ser, posteriormente seguramente lo vamos a ver, esas bases van a dar origen a los pensamientos del sur, del cual va a emerger el concepto del vivir bien. Yo antes no entendía qué era vivir bien. Yo decía, vivir bien es tener todos los medios a mi disposición, ¿no? Y ahora recién estoy compenetrándome un poco de qué es vivir bien. Pero el escenario en el que se está sembrando el vivir bien es como sembrar una semilla en piedras, porque no sabemos si creer que va a funcionar o no. Y por ahí considero de que hay muchos elementos que están siendo mal percibidos, como usted decía, el concepto de pachamanismo, por ejemplo, ese va a surgir de estas malinterpretaciones. Entonces, es interesante esto, yo les recomiendo, compañeros, léanlo, más allá de que lo apliquen o no a Bourdieu, va a orientar el rol histórico-social como maestro, pero más que como maestro, como padre o madre de familia. Vamos a ahí abrir los ojos y decir, sí, pues, otra cosa no se puede entender sino cómo obran los grupos sociales. Entonces, yo les recomiendo, es interesante leerlo a Bourdieu, pero después, por supuesto, leer todas las corrientes que usted nos está detallando. Gracias, Luis. Sí, pues justamente Bourdieu enfatiza los campos de la socialización, el campo social escolar y el campo social hereditario, ¿no? Como hacía referencia. Y además hace referencia de una
acción pedagógica eh, que tiene una violencia simbólica. Pero bueno, va a ser otro tema que vamos a hablar o profundizar más adelante, ¿no? Porque es interesante de verdad estas teorías y en especial que debemos hacer referencia es pues a estas epistemologías del sur. Eh, Nos va a hacer pues una referencia a una exclusión del silenciamiento, de la destrucción de los pueblos, destrucción de los saberes. Busca dar pues eh, estas epistemologías del sur, busca el cuerpo de los saberes, las experiencias del sur a través de las metodologías, reflexiones del diálogo. Entonces, estas experiencias del sur nos va a ayudar a reencaminarnos. Y uno de los sociólogos portugueses, Bonaventura Sousa Santos, nos hace referencia a lo siguiente. Dice, no puede existir justicia social y global sin recuperar y construir conocimientos marginalizados y de resistencia. No puede realizarse la superación del capitalismo sin romper con las actuales formas de colonialismo o viceversa. Se deben desarrollar formas de conocimiento que intensifiquen la voluntad para impulsar los procesos de la transformación social. Entonces, ¿a qué nos referimos? Establecer una educación que reconozca y valore los saberes ancestrales y populares como parte de esta pluralidad epistémica, ¿no? Y esto es lo que debemos rescatar desde los pueblos del sur, que debemos reconocer, valorar los saberes históricamente marginados, silenciados por las comunidades principalmente globales, ¿no? Entonces, hasta aquí nuestro contenido temático y bueno, Licenciado, sí, sí, hay una puntualización más que quiero compartir con mis compañeros y es, hay un curso que está dando la Escuela de Gestión Pública. A ver, ahí dicen, por ejemplo, bueno, cómo cómo se recupera o cuál es el primer paso para recuperar o visibilizar estas formas alternativas que usted dice silenciados, yo digo aniquilados, y esa es una de nuestras formas de pensar propias de nuestros pueblos, es eso que ha reconocido la ley 70, era desmantelar el sistema patriarcal colonizado en el cual existía el Estado boliviano. Para los maestros esto era importante, deberíamos haber desmantelado la línea epistémica de la pedagogía. ¿Y cómo se desmantela? A nivel de contenidos, dice, y a nivel de praxis educativa. O sea, teníamos la obligación como actores educativos de mostrar nuestros saberes, ¿no? Y de formas alternativas al pizarrón y a los pupitres sentados. Entonces, por eso es importante comprender, porque esto nos va a ayudar a entender qué es vivir bien posteriormente. Entonces, teníamos ese rol. Y yo digo siempre, ¿no? Morín va a decir el pensamiento complejo.
Esto está asociado también a grandes decisiones del Estado. El Estado está pasando por un momento clave en educación, ¿no? El principal, desde mi punto de vista, el principal autor de haber destrozado la línea epistémica del modelo social comunitario que abrazaba la recuperación de saberes a través de la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad, ha sido Edgar Pari. Edgar Pari lo ha destrozado totalmente y es más, ha insertado contenidos en los lineamientos curriculares del 2022 totalmente, incluso más que Taylor, más linealistas que Taylor. Entonces, como que en el mismo espíritu del modelo social comunitario tienen su peor enemigo, que son los contenidos. Entonces, no hemos desmantelado nada, más bien hemos recuperado cosas coloniales. Entonces, y peor, nuestra praxis tampoco, por eso decimos desmantelar los contenidos y la praxis. Los contenidos ya están totalmente lineales, nuestra praxis se va a acomodar a lo lineal. Entonces, epistémicamente, esto ya no está bien. Sí, pues, es que en realidad la malla curricular se ha cambiado terriblemente, ¿no? Que hasta muchos estudiantes no conocen nada, disculpen esta aproximación, no conocen nada de su realidad social, cultural, de lo que viven, de lo que son, de lo que tienen, de lo que hay, de lo que existe. Y esto es, pues, en verdad, el currículum debería dar línea de todos estos aspectos, ¿no? Pero lamentablemente desconocen muchos estudiantes hasta qué es lo que tienen a su alrededor, ¿no? Pero bueno, va a ser otro tema que vamos a hablar más adelante. A ver, ¿dónde estamos? Bien, hasta aquí este primer tema. Vamos a ir conociendo acerca de nuestras actividades, por favor. ¿Qué es lo arduo que tenemos que enfrentar ahora esta semana, ¿no? A ver. ¿Dónde estamos? No es este, no es este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estamos, ahora sí. Aquí estamos hablando del objetivo del módulo y nuestras actividades. Elaborar líneas de tiempo de de los fundamentos de la evolución de las pedagogías tradicionales y las pedagogías críticas latinoamericanas. En esto, ¿cómo tenemos que hacer? A ver, no está. ¿Dónde estamos? Un ratito, por favor.
Me he preparado a grosso modo, ¿no? Acerca de lo que tenemos que trabajar como primera actividad. Líneas de tiempo de, del contenido temático que tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, yo, grosso modo, tengo estas líneas de tiempo, pedagogías tradicionales del siglo XVIII, XIX, XX, 1920, 1950, críticas latinoamericanas, expansión, 1980, institución pedagógica crítica. O sea, vale decir que algo así tiene que ser nuestro trabajo. Líneas de tiempo de el proceso pedagógico, ¿no? Y de de a ver, seguimos, derechos, bueno, algo así tendríamos que hacer en nuestras líneas de tiempo en relación a nuestro trabajo señalado para esta semana. Reitero, esta es la consigna, les estoy dando a conocer, por favor, para que no nos estemos equivocando. Elaborar líneas de tiempo de los fundamentos de la evolución de las pedagogías tradicionales y las pedagogías críticas latinoamericanas, ¿no? Más o menos algo así tenemos que hacer el trabajo. Ahora, una segunda actividad va a ser el foro. Reiterar y hacer hincapié, por favor. Estas son las consultas que debemos responder. ¿De qué manera las pedagogías críticas latinoamericanas contribuyeron en la construcción de una educación más inclusiva y equitativa? ¿Y cuál es el impacto que produce en la educación actual? Esa es la consulta que hay que hacer copy-paste y responder en el foro, por favor. Nos alinearemos en esta consulta y esto es lo que tenemos que responder, por favor. Seremos en este aspecto, nos referiremos siempre a las pedagogías críticas latinoamericanas que contribuyeron a una educación inclusiva, equitativa, y cuál es su impacto en la educación actual. Estas dos actividades son las que debemos desarrollar, para lo cual se les va a dar las clases de tutorías el día lunes a las 6 de la tarde también, ¿les parece? Y bueno, estén por favor, porque también esta sesión vamos a grabarlas, por lo menos si es que hay consultas o no hay consultas, y de acuerdo a eso para ir avanzando, y si es que no hay también, inmediatamente nos retiramos también de la sala, ¿de acuerdo? Pero debemos mostrar pues que hay las clases de tutoría, y además fuera de estas clases se está haciendo también que podamos comunicarnos a través de el WhatsApp y puedan pues hacer sus consultas respectivas. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Adelante, por favor. Caso contrario, concluiremos con nuestra sesión educativa, o con nuestra sesión, perdón. Sí, adelante, Adam. Buenas noches. Una consultita. ¿Lo podemos realizar la línea de tiempo? ¿Puedes repetir, por favor? Hay mucho viento. Lo podemos realizar la línea de tiempo con Canva, ¿verdad? Sí, no hay problema. No hay problema. No se especifica algún programa o alguna aplicación específica. Muy bien, gracias. Listo. Ponte piedritas a tu bolsillo, cuidado que te lleve el viento.
¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, no tenemos ninguna duda, ninguna consulta, podemos retirarnos. Muchas gracias por su participación y nos reencontramos entonces la próxima semana. Un abrazo, que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Emilio. Buenas noches, licenciado. Un abrazo, Eric. Hasta luego, Manfred, Hortensia, cuídese. Chao, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, cuídese, Tatiana. Un abrazo, Sandra. Hasta luego, Álvaro. Hasta luego, Stanislao. Hortensia, un abrazo, cuídese. Sandra, un abrazo. Hasta luego, Gloria.